En esta nueva normalidad tenemos que tomar en cuenta la educación. Y la educación ha traído consigo una serie de cambios que no sé si nos gustaría que mantuviéramos o no sé si me gustaría que se adaptaran a lo que ya será una nueva normalidad permanente. Rodolfo Bello, te saludo, eres consultor en educación. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. Un abrazo. El gusto es mío, Rodolfo. Veo, tú sí estás navideño, ¿eh? ¡Eso! Tú, o sea, aquí nos hace falta. ¿Y mi back navideño? Nada hace. Hijo Gerardo. Oye, mi querido Rodolfo, la nueva normalidad nos ha traído a un nuevo modelo educativo. Es correcto. Un nuevo modelo educativo que es a distancia, a través de Zoom, sin estar con un maestro presencial. Esto cambia una modalidad de estudio y de evaluación. ¿Cómo ves las cosas? Primero, danos tu primer acercamiento a este nuevo modelo. Es un cambio radical, muy fuerte, muy intenso. Muchas universidades y muchas escuelas iban avanzando. Realmente la educación a distancia ya lleva mucho tiempo, pero el grueso de los educadores de las escuelas no le habíamos entrado. Hay universidades y hay colegios que llevan un rato, pero la verdad el grueso no le habíamos entrado. Y con la pandemia tuvimos que entrarle. Y le entramos a una realidad, en lugar de estar en las aulas, estamos en la pantalla. Y de la noche a la mañana, de buenas a primeras, miles, millones de educadores y de maestros y de niños y de directivos tuvimos que estar en la pantalla. Y la verdad eso ha hecho pues que todos tengamos que cambiar y ha sido un cambio muy, pero muy radical en muchos de nosotros. Los que creíamos en la educación online, pues ahora la estamos viendo con cosas maravillosas. Pero los que todavía tienen algunas dudas empiezan a tratar de encontrarle las cosas buenas y malas. Y en esta educación online hay muchísimas cosas. La educación sincrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente esta educación ha hecho que también pues los niveles, la educación básica, la educación media, la educación superior, hay unos cambios también radicales. Yo diría, Pedro, mira, yo le llamo las 9C de la educación: cobertura, calidad, contenido, convivencia, confianza, creatividad y calidez. La cobertura es primero lo que empezó a llamarnos la atención y le apostamos en México a la televisión en lugar de al internet en educación básica. Pero la calidad del contenido, ahí empezamos a trastabillar mucho. Ahí tenemos muchas cosas. Dime una cosa, Rodolfo. La educación impartida por el sistema público, pues nunca ha sido la mejor, vamos a ser francos. Sin embargo, previo a la educación está también la evaluación de lo que estás educando. Y creo que la evaluación también ha cambiado mucho. Y te lo digo con sorpresa, que los niños, según un estudio que acabo de ver, han salido mejor evaluados en este semestre que en semestres presenciales. Y no me quisiera yo aludir a esta mejor evaluación, no solamente a la falta de la presencia del profesor, sino a la pereza del docente o a la trampa hecha por el alumno. Porque en la escuela, pues nada de que te metas a San Google, nada de que te metas a pedir ayuda de extraños y ajenos en la casa, papá, mamá, hermanos. Yo he visto a los ojos de pues mis hijos, mis sobrinos, mis conocidos que están en clase y bueno, ya quisiera yo echarme esas siestas cuando estás en el salón. Todo esto ha disminuido la capacidad de enseñanza, pero ha aumentado en la calificación. Mira, fíjate que en la educación pública hace algún tiempo hubo una política pública de no reprobar a nadie, que todos deben de pasar el año. Esa política pública que hizo que en la educación pública todos los niños tienen que avanzar de grado, nos deja reprobados invisibles. Así le llaman algunos autores, los reprobados invisibles. Es decir, los que pasan de año pero no tienen el conocimiento del siguiente año. ¿Cuándo se van a dar cuenta?
cuando empiecen las cuestiones técnicas a llegarles, cuando empiecen las matemáticas, las físicas y cuando tengan que estar resolviendo cosas que en este momento no resuelven. En la educación privada hay una combinación y efectivamente sucede lo que tú dices. Hay un desgaste en la juventud, hay una pereza también en algunos educadores, hay muchas cosas que están haciendo que la interacción, que es bien interesante, fíjense, es súper interesante la interacción, aunque por internet pudiéramos pensar que hay más interacción, pareciera que por la convivencia hay menos y pareciera que hay más oportunidad, por ejemplo, de esto que dices tú, de esto que hablas, que son pues los desencuentros, los desahogos, las deshonestidades, el estar utilizando el Google y otras cosas para hacer pensarle al profesor que estás avanzando en la educación y no necesariamente. Entonces es muy importante la evaluación, efectivamente, pero también no es solo la evaluación de las cuestiones técnicas, sino la evaluación de la cuestión de la persona, lo que le llaman ahora los soft skills. En la educación básica se refuerza la disciplina, se refuerza mucho la perseverancia, se refuerza cosas tan sencillas y tan importantes como las bases de las matemáticas, de la ortografía, etcétera. Y ahora, con poca interacción y sin convivencia, nos estamos quedando rezagados. Hay datos, la verdad, muy fuertes, por ejemplo, en deserción. La deserción más fuerte ahorita está en la educación media, superior y media, es decir, secundaria y preparatoria. Los niños de primaria los sientan frente a una pantalla, los dejan ahí, pero no hay quien les esté dando seguimiento, no hay seguimiento. Están reclutados, están recibiendo información, pero no hay retroalimentación. Y los niños de educación superior y media superior están abandonando la escuela para ayudar a sus padres a trabajar, a llevar sustento a la casa, etcétera. Entonces este año es un año muy difícil, es un año en donde las consecuencias las vamos a ver en el futuro y las vamos a ver cuando empiecen a llegar esos jóvenes a los siguientes niveles y no tengan las bases técnicas. Rodolfo, ¿ves elementos de esta nueva normalidad que se vayan a quedar a posteriori de la pandemia? Sí, claro, por supuesto que sí. El contenido, por ejemplo, hablamos de contenido. El contenido existe y lo tenemos en muchos lugares. Entre ellos, por ejemplo, es Google, pero también lo tenemos en YouTube. Lo interesante es cómo llegamos a ese contenido. No vamos a regresar al mismo sistema de antes, en donde es 100% presencial. Va a existir una parte presencial y una parte en línea. Lo que tenemos que acceder todos, educadores, familia, es bien importante la familia, los padres de familia y los estudiantes, es aprovechar mejor la cuestión sincrónica, que significa estudiar al mismo tiempo, y asincrónica, que significa estudiar a tiempos diferentes. Y además es bien importante que nos demos cuenta que el contenido está prácticamente a disposición de todos. Si tú, por ejemplo, ahorita a un niño de 8 años, 10 años, le pides que te ayude, por ejemplo, a hacer un platillo en la cocina, él busca un tutorial en YouTube. No está esperando que un profesor lo busque. Entonces él sabe buscar el tutorial, sabe encontrar la información y sabe utilizarla. Eso ya no lo había dicho Sugata Mitra con El hoyo en la pared, un gran educador hindú, hace 10 años. Puso una computadora en una pared en un barrio muy pobre en la India y se dio cuenta lo que hacían los niños sin saber inglés. Ellos empezaron a aprender, tenían agenda, tenían horarios y los que empezaron a aprender más a enseñarles a los que aprendían menos. Entonces los niños tienen mucha capacidad intuitiva y si el contenido está en internet, lo van a aprovechar, lo van a tomar y lo van a utilizar. Me toca a mí, sistema educativo, me toca a mí, profesor, saber utilizar esa intuición de los niños, esa energía, ese entusiasmo para aprovecharlo. Tú ves a los niños en los videojuegos y están prácticamente todo el día y ahí aprenden cosas, seguramente aprenden cosas. Podemos aprovechar, por ejemplo, ese ambiente de los videojuegos para utilizarlo en la educación. Yogomi es una empresa que nació en San Francisco, una empresa impresionante que a través de videojuegos ganó
muchos premios y fue una gran empresa que empezó a permear educación en todo San Francisco y los Estados Unidos. En México, mi querido Pedro, hay gente de verdad valiosa que está haciendo cosas súper interesantes en educación online. Lo que sucede es que, pues como en todo, a veces los mexicanos no somos, como decía, profetas en nuestra tierra y le apostamos a esas cosas, pues que a veces nos dan más poder, nos dan más media que realmente educación. Yo creo que hay muchas cosas que podemos aprovechar. Pues muy bien, mi querido Rodolfo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu conocimiento que nos mandas aquí, y te abro la puerta a que compartas con nosotros cada vez que así lo consideres pertinente. Te mando un abrazo, Rodolfo, y estamos a tus órdenes. Les dejamos ahí. ¿Tenemos algún contacto para Rodolfo que podamos poner? ¿Tienes algún contacto, Rodolfo, por si la gente te quiere buscar? Claro, mi Twitter es Bello el que lo lea, así con una Q, Bello el que lo lea es mi Twitter. Y en Facebook me buscan como Rodolfo Bello, facilitador de sueños. Ahí está usted, Bello el que lo lea con Q, y lo dejamos a Rodolfo. Gracias, Rodolfo, te mando un abrazo.